Bueno, estamos con Benito Regueiro, que es el jefe de microbiología del Complejo Hospitalario Vigués, es catedrático por la Universidad de Santiago de Compostela también y forma parte de ese comité clínico que lleva 2 años reuniéndose para asesorar a la Xunta en pandemia. Yo quería preguntarle primero por un tema de actualidad, que es la variante silenciosa del COVID, que se identificó en Vigo. Quería saber por qué se llama así y qué riesgos puede suponer para la población. Buenos días. Buenos días. La variante silenciosa no es silenciosa, eso es un error. Se llamó silenciosa, o la llamaron silenciosa porque exageraron un hecho, que es que en las técnicas que utilizamos de PCR para detección de variantes, que no es el sistema más perfecto es la secuenciación masiva, pero el más práctico es usar PCRs. La variante Omicron BA2, que es un sublinaje, presenta distintas mutaciones que en las técnicas corrientes se pueden confundir con las de la delta y con las de la alfa. Y entonces eso, cuando en nuestras máquinas los resultados son indeterminados. Entonces eso se malinterpretó como incapacidad de detección, pero no es verdad. La variante se detecta perfectamente con las técnicas tanto de PCR como, desde luego, con las de secuenciación. Lo que pasa es que la asignación de un sublinaje necesita secuenciación masiva, y ese es el problema. Y cada vez que aparece una variante, la población siempre se pregunta, ¿esto es peligroso? ¿Qué va a suponer? ¿No? ¿Si es un riesgo o no? Bueno, no solo la población, nos lo preguntamos todos. Efectivamente, lo que demuestra es, en una pandemia hay 2 partes, hay 2 inteligencias biológicas enfrentadas, la del virus y la nuestra, y en la actual pandemia la aparición de variantes, que sucede desde el principio, es una demostración de que el virus reacciona a las condiciones que nosotros le ponemos. Entonces esto es un diálogo. Cada vez que el virus cambia, nosotros cambiamos de estrategia, y cada vez que nosotros cambiamos de estrategia, el virus vuelve a cambiar en un proceso indefinido que viene durando desde que estamos encima del planeta. O sea que no es nada sorprendente. Y bueno, quería preguntar también una cosa curiosa, que bueno, en Vigo detectamos casi todas las variantes. No sé si es que somos muy cosmopolitas y nos movemos mucho, o es que aquí tienen una capacidad de detección mayor, o qué es lo que sucede. Bueno, hay algo de las 2 partes. Primero, es cierto que la ciudad tiene unas condiciones de movilidad especiales, un puerto muy importante, una localización geográfica muy estratégica, cercano a otro país con otras influencias distintas, es un polo de atracción también de mucha gente del propio país, entonces efectivamente hay condiciones de movilidad. Y por otra parte tenemos magníficos equipos de rastreo, mis colegas de preventiva, el doctor Víctor del Campo, y la verdad es que en el servicio de microbiología hay una gente extraordinaria en el equipo de secuenciación, la doctora Sonia Pérez, y su gente, y entonces pues hay una gran capacidad de trabajo y de detección que vienen realizando. Ya, bueno, ya han detectado como 4, la sudafricana, la brasileña, la delta, es la primera vez en Galicia, digo, y la Omicron, ¿no? Y ahora esta. Sí, eso ya es un aspecto casi casual, ¿no? Es decir, que sí, las hemos detectado por primera vez, alguna por primera vez incluso en el país, ¿no? Pero se debe al trabajo de mis compañeros. Quería preguntarle, mucha gente piensa que un brote es que sabemos que estas personas estuvieron en un momento dado juntas, pero desde el punto de vista del laboratorio también hay características que ven ustedes en el microscopio comunes a un brote, ¿no? Para el virus no estamos usando microscopios electrónicos, tendríamos que usar microscopios electrónicos. Es cierto que hacemos cultivo de virus, y hacemos detección, pero hacemos detección molecular, ¿no? Y sí, con la detección molecular nosotros podemos estudiar, sobre todo usando secuenciación masiva, podemos estudiar
el origen de los brotes y los virus que están influyendo en él, aunque recientemente, en colaboración con la Universidad de Vigo, con el equipo del doctor Posada, o del profesor Posada, pues hemos llegado a una conclusión que hemos publicado en un par de artículos, y es que los metadatos, los datos epidemiológicos son claves para poder orientar lo que son los brotes. Pero sí, siempre hacemos una búsqueda de brotes, es muy importante. Sí. De hecho, es el mejor indicador de saber si está habiendo una transmisión controlada o no del virus. O sea que aún en esta fase de la pandemia hay que seguir controlando los brotes, se debería... En este momento especialmente, porque estamos en un momento de caída del pico. Esperamos entrar en fase de meseta y lo que es muy importante es mantenerlo vigilado, porque la forma de entender, el virus siempre ha ido por delante, la forma de entenderlo y de saber qué es lo siguiente que tienes que hacer es saber cómo está cambiando. Entonces, claro, es muy importante seguir los brotes, la vigilancia. Y usted nos dijo hace ya muchos meses, ya nos dijo lo que iba a pasar, qué es lo que está pasando ahora, que se ha vuelto más leve, ¿no?, la enfermedad, y que conviviría con nosotros. No sé si ya estamos en ese momento o qué nos espera en una siguiente fase. ¿Cómo está la pandemia ahora? Bueno, el virus ha ido cambiando, lógicamente, como le decía, esto es un diálogo. Entonces el virus ha ido cambiando sorprendentemente, para mí sorprendentemente rápido, pero siguiendo un programa absolutamente inteligente, entendiendo por inteligencia la capacidad de adaptación que tenemos. Sí. El virus inicialmente era un virus que producía daño colateral. El daño colateral lo generaba porque atacaba los alvéolos pulmonares, las células de los alvéolos pulmonares, y producía fibrosis. Y esto mató a mucha gente durante las primeras ondas. Ahora el virus que está circulando tiene otra preferencia, es un virus que se centra más en el epitelio ciliado, que es muy característico de los virus catarrales, es lo mismo que hacen pues, los parainfluenza, los rinovirus, la gripe, etc. Entonces ha cambiado, es un virus diferente, es una situación diferente y lógicamente nuestro planteamiento tiene que ser diferente. El virus hace menos daño, es lógico que lo haga, es decir, el virus no le interesa, el virus no es un ser vivo, es una maquinaria molecular que necesita de nosotros. Entonces no tiene mucho interés en eliminarnos y de hecho lo que ha hecho este último, desde la variante Delta, lo que viene haciendo es un cambio de estrategia. Hasta la variante Delta era un virus que fue aumentando la transmisión, la capacidad de transmisión, y mejoró espectacularmente. Sí. Desde la variante Delta lo que está haciendo es manteniendo una altísima capacidad de transmisión, pero intentando evadir el sistema de defensa, y especialmente esta última variante, la Omicron. Sí. Entonces, ahora lo que está haciendo es intentar escaparse de nuestro sistema de defensa. Le da igual infectar a vacunados que no vacunados, lo cual es una demostración de inteligencia, porque antes solo podía, durante una época solo pudo infectar a no vacunados, pero ahora ya empieza a ser capaz de infectarnos también a los vacunados, con lo cual previsiblemente el progreso del virus irá en esa dirección. Es decir, que tendremos que centrarnos en las vacunas. Claro, en cambiarlas, pero no sé si quiere esto decir que las vacunas son menos efectivas ante las nuevas variantes o no, o simplemente que, bueno, que infectan y causan una enfermedad más leve. O sea, quiero decir, ¿las vacunas siguen siendo tan efectivas? La vacuna es efectiva porque el planteamiento ya desde el principio de las vacunas, especialmente las vacunas RNA, lo que tenía como objetivo era disminuir la severidad. Y eso es obvio que se ha conseguido. Sí. Es decir, que afortunadamente la severidad de la infección ha disminuido. Por eso no estamos agobiados en una onda como esta sexta onda, que es altísima, claro, con el tema hospitalario, ¿no? Aunque
efectivamente eso es así, también se ve en la población, la edad de la población. Es decir, que hemos visto como al principio atacaba a gente mayor y eran la población de riesgo, luego ya a gente joven y ahora ha vuelto a gente mayor. Entonces eso es una evolución razonable en un virus que está intentando enfrentarse con el sistema inmunológico, pero todavía no es una variante estrictamente de escape. Está en esa fase de aprendizaje, y por eso es tan importante vigilar los brotes, porque en función de cómo vaya cambiando podemos saber qué es lo que hay que hacer con las vacunas. Pero el objetivo de la vacuna se consiguió y sigue siendo válido, es decir, la severidad no la vemos. Claro, sí, ha sido espectacular, ¿no? La caída de hospitalizaciones y de muertes, o sea, eso sí que se ha visto, ¿no? Sí, digamos. El objetivo de las vacunas está logrado. Es un objetivo, lógicamente, con un componente sanitario importante desde el principio. El objetivo fundamental, la razón de los confinamientos, todo estaba basado en la protección o en evitar el colapso hospitalario. Claro. Este es el objetivo básico. Y por lo que ha dicho usted, porque sí que nos han contado hace poco pues que había la gente hospitalizada era de más edad, ¿no? Y también estamos viendo que hay más muertes ahora, imagino que asociado a que son de más edad, o sea que es lógico que sea así, quiero decir, en esta fase de la pandemia. Vamos a ver, claro, uno tiene que comparar con respecto a qué hay más muertes, ¿no? Es decir, que hay menos muertes con respecto al principio de la pandemia en función del número de gente contagiada. El perfil de la gente que se nos está muriendo, que siempre lógicamente es lamentable, es ahora el de gente con más de 80 años casi siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Bueno, pues lo que está queriendo decir, y es esta discusión del por y el con, que no es técnicamente muy correcta, pero que es fácil de entender, que gente que en otras condiciones pues, podría morirse, pues el virus le da el último empujón, ¿no? La infección con el virus termina favoreciéndolo, y quizás esto sea importante luego comentarlo. Pero la situación a día de hoy es que si comparamos la mortalidad en esta época, que es una época tradicionalmente de gripe, con lo que pasaba en el año 18, por ejemplo, en el 17, y la onda de gripe del 18 o del 17 de hace 2 o 3 años antes de la pandemia, es muy probable que nos llevásemos una sorpresa y viésemos que el hospital a lo mejor estaba peor, o que nuestros hospitales estaban peor, y que las tasas de mortalidad que teníamos en este sector de la población a lo mejor eran tan o más altas que las que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante cuando uno habla de mortalidad, este concepto que es el del por y el con, ¿no? Pero esto va así. O sea que... Hay que saber comparar, ¿con qué hay que compararlo? Tiene razón. Y ha mencionado la gripe. Este año nos dijeron, sí, ahora este año va a haber gripe, pero no estamos viendo ningún informe de la Xunta, los famosos informes epidemiológicos. ¿Qué está sucediendo? ¿No vino? Hubo gripe. Sí. Hubo gripe. Cuando cayó la quinta ola, hubo una subida de respiratorio sincitial que se ha venido prolongando durante bastante tiempo, y hemos tenido casos de gripe, una gripe que era H3, un virus influenza A, H3, la variante Bangladesh, que hemos secuenciado también. Entonces hemos tenido casos de gripe. Sorprendentemente, hacemos sistemáticamente, cada vez que hacemos el análisis del coronavirus, hacemos el análisis también de la gripe, automáticamente, desde hace ya muchos meses. Y por eso hemos visto una pequeñísima onda de gripe que últimamente ha barrido el coronavirus. El coronavirus funciona... Para entender la pandemia hay que entender los números, y los números del coronavirus son extraordinarios, y entonces explican bastante qué es lo que pasa. Pero hemos visto coinfecciones con el virus de la gripe, coinfecciones con el virus respiratorio sincitial,
y hemos visto coinfecciones delta Omicron, ¿no? Y lo que hemos observado, y recientemente se ha publicado, y es muy importante y muy interesante, es que cuando el virus compite con otros virus, lo interfiere, y ahí los números son muy importantes. O sea, cuando dos virus compiten, se genera interferencia y uno gana, ¿no? Y esto ha venido sucediendo durante los últimos meses, y ha ganado, lógicamente, por números de entrada, el coronavirus. Aunque, si compitiesen en igualdad de condiciones, ganaría la gripe. Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz que en cuanto a su capacidad de variabilidad y de división. Tiene que dividir solo, o sea, tiene que... Sí. El genoma de un virus de la gripe son 15.000 pares de bases y el del coronavirus son 30.000. Entonces tiene que hacer el doble de trabajo. Claro. Y en igualdad de condiciones parece claro que en la coinfección ganaría influenza. Pero, por otro lado, lo que sí se ha visto es un aumento de infecciones bacterianas. Cuando infecta el virus y una bacteria, la bacteria va para arriba, apoyada en el virus. Sí. Y esto también lo estamos viendo, y por eso es muy importante para nuestros clínicos ahora estar alerta de las neumonías secundarias bacterianas. Afortunadamente, hoy no es como en el año 1919, que fue cuando hubo la segunda onda de la pandemia de la gripe del 18, en el que el Haemophilus influenza mataba a la población. De hecho, nuestras cifras ahora mismo de pandemia son 6 millones de muertos aproximadamente. Sí. Las de entonces eran 100 millones. Madre mía. Y lo que se decía era que el virus señalaba y la bacteria mataba. Esto ya no debe de suceder, ya tenemos antibióticos afortunadamente, y estamos en condiciones de poder bloquearlo, pero sí estamos observando, y de hecho, sin ir más lejos, hoy estaba siendo publicado por los americanos que están viendo un aumento por la Universidad de Columbia, un aumento de la tasa de infecciones por bacterias multiresistentes y por algunas bacterias en pacientes, neumonías secundarias en pacientes con ventilación, que es algo que tenemos que hacer cuando trabajamos con pacientes COVID, ¿no? Sí, en la UCI. Muy interesante eso. Bueno, no han parado de investigar desde el principio, o sea, han ido aprendiendo todo sobre la marcha, pero... Sí, nosotros somos técnicos, ¿no? Todavía no somos expertos, pero somos técnicos. Muy bien. No, son un duro rival para este virus también, creo yo, ¿no? O sea, lo han intentado, por lo menos. Lo intentamos, sí. Sí, porque no se sabe... Bueno, vamos un poco empatados, ¿no? Digamos, ¿o no? No, el virus es... Hay que respetar las inteligencias, sobre todo las de los mayores, y el virus nos gana por unos 3.000 millones de años, mientras que nosotros solo sobre el planeta llevamos 2, con lo cual claramente es bastante más eficaz a la hora de hacer las cosas que nosotros. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Claro. Bueno, quería preguntarle también de cara al futuro, bueno, dos cosas. Hay una pregunta que se hace mucha gente: ¿vamos a estar siempre con mascarilla en invierno o no? ¿Y nos vamos a tener que vacunar todos los inviernos, todos o solo algunos? ¿Cómo se plantea ese futuro? Bueno, la primera pregunta es fácil de responder, es decir, ¿va usted a lavarse las manos todos los días? Pues me imagino que la mayor parte de nosotros tendremos que decir que sí. Si usted tose o usted tiene síntomas, pues parece recomendable que use la mascarilla, ¿no? La mascarilla es un elemento de solidaridad para proteger a los demás, ¿no? Entonces, en situaciones en las que puedas suponer un riesgo para los demás, debes de usar la mascarilla. Entonces, afortunadamente, yo creo que la gente, en general, la población ha sido muy responsable, y la mejor prueba la tenemos en la propia evolución del virus. Entonces, yo creo que bueno, ahora mismo no hay un imperativo de uso de mascarilla. Lo que se deja es al criterio de la gente el que decida si quiere llevar mascarilla
igual que si quiere llevar sombrero. Es decir, es un problema que tiene que ver o bien con un aspecto estético y desde luego desde nuestro punto de vista con un aspecto sanitario, es decir, que es una herramienta para proteger. Y entonces, si estás tosiendo y vas a ver a tus mayores, pues ponte la mascarilla, claro. Claro. Y con coronavirus o con gripe o con lo que sea. Claro, porque nos ha parado también de la gripe, nos ha parado la gripe, ¿no? Esta de la mascarilla, un poco. Bueno, no sé, igual no. Quería preguntarle también, bueno, sobre la vacuna. A lo mejor es pronto para saber si vamos a tener que vacunarnos periódicamente a partir de ahora, ¿no? No sé si aún se sabe esto o todavía no. Bueno, parece lógico que tengamos que hacerlo. Otra cosa es la vacuna que tendremos que utilizar. Hay que pensar que la vacuna que hemos estado usando es una vacuna basada en el virus de Wuhan, en el primero de los virus, y ahora ya vamos por unas variantes absolutamente distintas. Entonces, desde el punto de vista probablemente técnico, yo creo que la rentabilidad que ha tenido la triple vacunación, yo creo que ha cumplido con todas nuestras expectativas. Pero a partir de ahora, yo creo que habría que replantearse la orientación de la vacuna y, por supuesto, hay estrategias alternativas. Esta es una vacuna contra la severidad de la infección del COVID. Bueno, evidentemente, si el virus ha sido capaz de mantener esta presencia, lo ha hecho gracias al número de infectados. Entonces, si en algún momento fuésemos capaces de tener una vacuna esterilizante que evitase que el virus nos infectase, bueno, pues eso sería un elemento muy serio que habría que pensar si no es útil utilizarla. Y por otra parte, claro, hay que pensar que lo que hemos visto hasta ahora es el primer momento de la infección. Hemos visto cómo el virus nos genera daños colaterales en el primer momento. Algunos fueron muy graves en las primeras ondas y ahora hay un efecto consecutivo en las otras. Pero no sabemos qué puede pasar a medio plazo. Y a medio plazo puede pasar esto de que indirectamente estas infecciones potencien las neumonías secundarias por bacterias. Y entonces eso tampoco es bueno y habría que tomar medidas. Y no sabemos desde luego nada de lo que va a hacer a largo plazo. Y este virus, que es un virus o ha sido un virus nuevo, tiene capacidad de alteración de las quinasas en las células. Con lo cual ahora la tarea de la medicina es, en las distintas especialidades, ver qué pasa con los pacientes y si directa o indirectamente el virus ha podido afectar el pronóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, claramente de los cuadros autoinmunitarios o de procesos crónicos. Se ha visto claramente que el virus tiene una severidad distinta en pacientes con problemas endocrinológicos o en distintas situaciones. Eso es lo que le toca ahora a la medicina. Pues queda muchísimo trabajo por delante para la investigación y para la medicina. Me quedan solo dos cuestiones. Una es una curiosidad. Han estado en ese Sanedrín, que fue pues el comité de expertos. ¿Qué destacaría de esos 2 años de debates, de poner en común las decisiones? Es algo que no se había vivido hasta ahora, no sé, ¿con qué se queda? Bueno, como digo yo, los expertos en el sistema en el que yo vivo universitario te exigen bastante más tiempo que 2 años. Entonces es un comité clínico. Entonces nosotros las deliberaciones y las discusiones que hemos tenido han sido en ese contexto. Manejando información combinada que venía tanto de las distintas áreas sanitarias y la experiencia que estaban teniendo, de las distintas especialidades clínicas y de las delegaciones de sanidad. En el comité han intervenido pues, desde la Consellería de Educación a la Consellería de Política Social, a la propia presidencia, lógicamente, de la Xunta, ¿no? Entonces, es decir, lo que ha sido es una reunión muy activa y muy interesante, en la que se han planteado los problemas según iban sucediendo.
y probablemente lo más sorprendente para algunos ha sido bueno, que algunos de los temas pues, que no son fáciles y que son muy especiales de cada una de nuestras áreas, pues los hemos ido tratando de entender entre todos y yo estoy muy satisfecho de la experiencia. Creo que ha habido un talante muy cordial en todo momento y ha sido una buena experiencia, sabiendo además que condicionábamos aspectos tremendamente delicados como era todo el tema económico, que claro que ese es un tema que está ahí y que está en el trasfondo, y entonces siempre intentando minimizar el daño, pero claro, por otra parte todos teníamos claro que había que evitar el colapso hospitalario, porque podría haber sido muy grave. Yo recuerdo las primeras reuniones del comité cuando teníamos las valoraciones del posible daño que podía hacernos la pandemia y las cifras de mortalidad previsibles para Galicia, y ver que afortunadamente eso no se ha cumplido, pues es una satisfacción. Claro. Y bueno, eso es una labor de todos, porque aquí hemos participado todos. Sí, ¿no? Pero no cabe duda que han sido decisiones muy difíciles, por lo que usted dice. Muy difíciles. Y bueno, así un poco a modo de conclusión, quería preguntarle, después de estos 2 años de pandemia, ¿qué lección nos ha dado el virus en 2 planos? En el plano sanitario, por un lado, y en el plano ciudadano, por otro. Bueno, yo creo que el virus nos ha dado una lección de humildad. Es decir, nosotros los que nos creemos que lo controlamos todo y que pues sucede esto, que viene sucediendo desde el principio de los tiempos, y tienes que hacer un reajuste. Es imposible que volvamos. La gente habla de normalidad. Sí. Lamentablemente nosotros como sistema nos vemos obligados a cumplir las leyes de la física, y entonces hay un premio Nobel, Ilya Prigogine, que ya explicó lo que era la flecha del tiempo. Entonces nunca volveremos a la normalidad, volveremos a otra normalidad, ¿no? Y yo creo que en eso está parte del aprendizaje, es decir, que hemos aprendido la importancia de tener que lavarse las manos, la necesidad muchas veces de tener que poner las cosas a distancia y mantener una cierta distancia y una cierta prudencia, y desde luego pues, el uso de las mascarillas. Y para el sistema sanitario pues ha sido una prueba muy dura para todo el personal. Entonces, claro, es muy difícil a veces entrar en esas sutilezas, ¿no? Pero imagínese usted que no puedes hacer un pronóstico o tener claro qué va a ser tu día de mañana, cuánto vas a tener que trabajar. ¿Vas a poder coger vacaciones el día que tenías previsto? Hemos trabajado durante 2 años sin saber si al día siguiente iba a haber mucho o más trabajo. Sí. Y hubo muchísimo. Y la gente se sacrificó, fue muy solidaria, y luego, por otra parte, estás enfrentándote contra algo que puede hacerte daño a ti y a tu familia. Entonces, para el sistema sanitario ha sido una prueba muy dura. Sí. Y la prueba es lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ha sido una prueba muy dura de sobreesfuerzo, de muchísimo trabajo y de la dificultad de planificación. Porque no puedes... Nadie puede actuar como un profeta y decir, mañana va a pasar esto, no lo sabemos. Claro. Han tenido una capacidad de resistencia y de aguante tremenda, sí, supongo que ha sido con consecuencias, pero... Claro, la gente ahora a lo mejor no lo vemos, pero yo recuerdo que empezamos con las roturas de stocks en los laboratorios desde el principio. Y nos fallaban los plásticos, nos fallaban los reactivos. Afortunadamente la gente ha sido muy profesional, y por lo menos en microbiología, desde luego en mi servicio, una de las cosas que a mí me sorprenden es que hemos tenido más casos pues, por gente
que por contactos en el exterior ha tenido problemas que problemas internos. No hemos tenido grandes problemas. Ha habido situaciones en que manejando reactivos y tecnologías muy finas, hemos sido capaces de alcanzar números de trabajo altísimos. Nunca nos los hubiésemos imaginado. Entonces, claro, es decir, ha sido un reto y yo particularmente estoy muy orgulloso de la gente que trabajó conmigo, ¿no? No es para menos. Pues muchísimas gracias, Benito Regueiro, por arrojar luz sobre todo esto y por acompañarnos. Muchas gracias.